Estoy segura que o no han leído la reforma a la ley, o no la han leído, o ya la leyeron y, como dice el ministro, mienten deliberadamente. ¿Para qué? Para decirle a la gente, fíjense qué autoritaria es la presidenta, ahora está modificando el derecho fundamental que teníamos los mexicanos. Falso, al revés. El juicio de amparo hoy va a ser más expedito y va a haber más acceso a la justicia con esta reforma a la ley de amparo. A los lavadores de dinero, pues eso sí, no hay suspensión. A los deudores alimentarios, a los deudores del fisco, tienen todo el derecho a todo. El juicio de amparo seguirá siendo un orgullo de México, un instrumento de defensa de los particulares. Pero aquí quiero destacar una última cuestión. Quienes han criticado y están criticando al amparo, en su inmensa mayoría, lo están haciendo por razones interesadas o porque son empleados o abogados de deudores fiscales muy conocidos o porque son comentócratas aliados al viejo sistema del PRIAN, que no conocen del amparo pero se les hace muy fácil simplemente descalificar, o porque se trata de jueces o magistrados que se vieron afectados con la reforma judicial y mienten deliberadamente. Hoy Reforma publica en primera plana 2 declaraciones de 2 magistrados de circuito en retiro, que los conozco y que sé que no son ignorantes en amparo y mienten deliberadamente. Uno de ellos, quien se dedicó a otorgar suspensiones generales favoreciendo a empresas extranjeras en materia energética, violando la ley y generando muchos daños al país. La entrevista que hoy sale en el periódico Reforma es del juez que dio los amparos para que no pudieran pasar las leyes del sector eléctrico con el presidente López Obrador. Antes se decía juez por consigna, ¿no? ¿Cómo? Algo así, ¿verdad? Aquí son comentócratas de consigna, todos, con muy pocas excepciones. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Porque estoy segura que o no han leído la reforma a la ley, o no la han leído, o ya la leyeron y, como dice el ministro, mienten deliberadamente. ¿Para qué? Para decirle a la gente, fíjense qué autoritaria es la presidenta, ahora está modificando el derecho fundamental que teníamos los mexicanos. Falso, al revés. El juicio de amparo hoy va a ser más expedito y va a haber más acceso a la justicia con esta reforma a la ley de amparo. A los lavadores de dinero, pues eso sí, no hay suspensión. A los deudores alimentarios, a los deudores del fisco, bueno, tienen todo el derecho a todos los procesos de amparo, todos, suspensiones, todos. ¿Cuándo se está planteando que no pueden tener la suspensión provisional? Cuando ya decidió la Corte. Imagínense. O sea, cuando el Poder Judicial ha hecho su trabajo y ya la Corte toma una decisión, ahí no tienen acceso a la suspensión provisional, pero sí tienen acceso después, siempre y cuando depositen el recurso que deben de garantía. Entonces, se está protegiendo al pueblo de México frente a cualquier acto injusto de la autoridad. Eso no cambia en lo más mínimo, al contrario, se fortalece. Entonces, quien habla en contra de la ley de amparo y miente diciendo que no se está respetando la retroactividad de ese derecho constitucional es mentiroso. O mienten deliberadamente o de plano no han leído y actúan por consigna. La verdad, es así de sencillo, llano y claro. Como ya adelantó la presidenta, estamos inmersos en una campaña de desinformación
en la que se busca hacer creer a la opinión pública, a la gente, que las reformas a la ley de amparo recientemente aprobadas son regresivas y limitan la defensa de las personas en relación con sus derechos, lo cual, como trataré de explicar, es absolutamente falso. El juicio de amparo es sin duda la institución jurídica más importante en nuestro país. Es el instrumento mediante el cual las y los mexicanos hemos defendido nuestros derechos a través de la historia. Y esta institución, por supuesto, que ni se limita, ni se acota, ni se busca afectar la defensa de las personas. Un gobierno que viene de una historia de defensa de la democracia y de los derechos humanos no podría proponer reformas regresivas en materia de derechos humanos. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que el juicio de amparo a lo largo de su historia ha venido evolucionando, ha venido cambiando para hacerlo más moderno, más ágil, para responder a las necesidades del momento y también para realizarle ajustes a la ley de amparo que eviten que ciertas personas utilicen una institución tan noble para fines ilícitos o al menos socialmente censurables. Y por eso también en las reformas de amparo a lo largo de los años se han venido haciendo ajustes, por ejemplo, a la figura de la suspensión. ¿Qué busca esta reforma a la ley de amparo? En primer lugar, hacer del amparo, haciéndolo acorde a la exigencia constitucional de la reforma judicial, hacerlo más ágil, acortar los plazos en la tramitación y dar un paso decisivo a la justicia digital. La justicia digital va a ser a mediano plazo una solución muy importante para abatir costos y hacer más ágil el juicio de amparo, tanto al Poder Judicial de la Federación como a los justiciables. Va a ser una justicia más moderna, más cercana, más accesible. Esa es la finalidad primordial del juicio de amparo en esta reforma. Ahora bien, se han hecho algunas críticas que ahora voy a tratar de responder. La primera, se dice que se acota el interés legítimo, es decir, que se está limitando el acceso al amparo, que se está dejando fuera a los intereses colectivos, a las comunidades, a la defensa del medio ambiente. Esto no es así, y tan no lo es que incluso la redacción original del interés legítimo en la iniciativa fue modificada y aclarada en el Senado de la República para que no diera lugar a dudas. El interés legítimo ni se acota ni se redefine, simplemente se establecen en la ley sus elementos esenciales para mayor claridad de la figura. Sigue habiendo una defensa plena de los derechos difusos, de los derechos colectivos del medio ambiente. Esto basta la lectura del texto aprobado por el Congreso para darnos claridad. Se ha criticado también el tema de la suspensión, y en la suspensión se hicieron solamente dos modificaciones, dos excepciones para poder acudir a la suspensión. Recuerdo ustedes que esto también se ha hecho a lo largo del tiempo. Cuando se ha abusado de la institución del amparo para obtener suspensión, para alargar actividades que no era correcto que se estuvieran realizando, se tuvo que modificar el amparo. Así tenemos, por ejemplo, que la ley de amparo vigente establece que no procede el amparo para la continuación de centros de vicio o de centros de apuesta
o casinos, o para que no se paguen pensiones alimenticias, entre otros muchos supuestos. En la ley de amparo vigente hay 13 supuestos en el artículo 128 y otro en el artículo 129, es decir, 14 supuestos que el legislador ha decidido a lo largo de la historia que ahí no debe de haber suspensión. ¿Qué es lo que se hizo en esta reforma? Primero, evitar el abuso que se estaba haciendo con suspensiones para dificultar y obstaculizar el combate al lavado de dinero. Creo que todas y todos nosotros podemos estar de acuerdo que una institución tan noble como el amparo no puede servir para defender y proteger a gente que se dedica a lavar dinero y ser parte de la delincuencia organizada. Sin embargo, por criterios, desde mi punto de vista, erróneos, de la Corte y de algunos tribunales federales, se venían levantando todos los bloqueos a cuentas de presuntos delincuentes. Entonces, en la reforma que se establece, si hay un bloqueo de cuentas por la UIF, en principio no procede la suspensión. Pero ¿qué pasa si una persona no forma parte de una organización de lavado de dinero y se le bloqueó su cuenta por error? Tiene la oportunidad, de acuerdo con la ley, de acreditar el origen lícito del recurso y en ese momento se le otorga la suspensión. Pero aún cuando a una persona no se le otorgue la suspensión y quede bloqueada la cuenta, se le permitirá, de acuerdo con la reforma, lo que se llama el mínimo vital, que pueda pagar los salarios de sus trabajadores, sus impuestos, las pensiones alimenticias, etcétera. Es una postura equilibrada de la ley. No se va a afectar a las personas que de buena fe tienen sus recursos y por un error o por alguna otra cuestión se bloquearon sus cuentas, se les protegerá con la suspensión, pero a los que en principio de manera determinante, importante, están participando en una organización de lavado de dinero, pues no se les van a desbloquear las cuentas, porque con estos desbloqueos se pierden esos recursos, no los puede recuperar el Estado, se dificulta y a veces imposibilita el combate al lavado de dinero y esos recursos ilícitos siguen funcionando y alimentando al crimen organizado. Me parece que es claro que la sociedad está interesada que el Estado pueda cumplir con sus fines. El amparo debe proteger los derechos humanos de todas las personas, pero no puede ser instrumento en manos de delincuentes para generar daños a la sociedad. Otro aspecto de la suspensión es que cuando se trata de una actividad federal sujeta a un permiso, a una licencia o una concesión, y la persona no goza con este permiso, licencia o concesión, pues no puede tener la suspensión. Esto es muy obvio, porque la suspensión del amparo estaría sustituyendo a una licencia, a un permiso o una concesión que le toca otorgarla a una autoridad federal. Como pueden ver, no hay nada de qué preocuparse en la suspensión. Las personas podrán seguir disfrutando de este beneficio cuando haya un acto que consideran arbitrario de la autoridad en defensa de sus derechos humanos, utilizarán el amparo y tendrán la suspensión. Y el último aspecto que me parece muy importante, que sí ha preocupado por razones obvias a algunas personas, es el tema de los créditos fiscales firmes que la presidenta ha explicado ya aquí en varias ocasiones. ¿Qué ocurre hasta ahora? Cuando el SAT pretende cobrar un crédito fiscal, las personas tienen todo el derecho de presentar los medios de defensa a su alcance para determinar que ese crédito que se les está cobrando no es legal, no tiene sentido, es incorrecto, la cuantía no es adecuada y para eso tiene tanto recursos administrativos, juicios de nulidad y obviamente el amparo.
Estos procesos para poder determinar en definitivo un crédito a veces duran muchos años. Y cuando la Corte ya decide, la Suprema Corte, que un crédito fiscal está ya tasado, digamos, debes 100 millones de pesos, esta cantidad ya no puede moverse. Pero ¿qué sucede? Cuando inicia el procedimiento de cobro la autoridad hacendaria, muchas empresas y personas inician una defensa adicional con múltiples medios de defensa, recursos, juicios de nulidad, amparos, etcétera. Y este proceso, estos procedimientos para cobrar pueden durar también muchos años, con un daño enorme a la colectividad, a la sociedad, al pueblo de México, porque esos recursos que tendrían que haberse pagado al erario no se pagan durante muchos años. A veces un crédito que se fija después de mucho tiempo en una administración pasa todo el sexenio y no se ha podido cobrar. Tenemos muchos casos de estos. Entonces, ¿qué se aprobó en la ley de amparo? Que a partir de que entre en vigor, una vez que hay un crédito firme, las diferentes etapas del procedimiento de cobro no se pueden impugnar, se impugnará la resolución final. Esto no afecta a la defensa de los particulares ni de los deudores. Al final del procedimiento podrán hacer valer todas las defensas que quieran. Y si se equivocó la autoridad, se les otorgará el amparo, obviamente, pero si no, tendrán que pagar y el procedimiento se acorta durante varios años. Como ustedes pueden ver, el amparo, por un lado, se hace más ágil, se hace más cercano, no se limita el acceso. Los dos supuestos de suspensión que referí me parece que tienen sentido, que son lógicos, que eran abusos que había que corregir. Y por otro lado, me parece también que todos estamos interesados en que quien debe impuestos los pague, sin afectar sus defensas, pero haciendo que los procesos sean más cortos. El juicio de amparo seguirá siendo un orgullo de México, un instrumento de defensa de los particulares. Pero aquí quiero destacar una última cuestión. Quienes han criticado y están criticando al amparo, en su inmensa mayoría, lo están haciendo por razones interesadas o porque son empleados o abogados de deudores fiscales muy conocidos o porque son comentócratas aliados al viejo sistema del PRIAN, que no conocen del amparo pero se les hace muy fácil simplemente descalificar, o porque se trata de jueces o magistrados que se vieron afectados con la reforma judicial y mienten deliberadamente. Hoy Reforma publica en primera plana 2 declaraciones de 2 magistrados de circuito en retiro, que los conozco y que sé que no son ignorantes en amparo y mienten deliberadamente. Uno de ellos, quien se dedicó a otorgar suspensiones generales favoreciendo a empresas extranjeras en materia energética, violando la ley y generando muchos daños al país, y ahora vienen a decir, en materia de retroactividad, que es el último aspecto que voy a explicar, que por ejemplo, con esta ley, si se admitió una demanda de amparo o si se otorgó una suspensión, se va a decir al resolver el amparo, pues con los nuevos elementos te niego esa suspensión que ya se te había otorgado. Esto es absolutamente falso y están mintiendo porque no es desconocimiento. El artículo transitorio que se aprobó, que lo habíamos explicado aquí como sugerencia previamente, es muy claro. En materia procesal no hay retroactividad. Todas las etapas de los juicios de amparo en trámite que hayan concluido, es decir, la admisión de la demanda, la suspensión, la resolución de algún recurso, ya no se pueden tocar. Todo eso se rige por la ley de amparo vigente en el momento en que se iniciaron los juicios de amparo y se emitieron esas resoluciones. Las reformas a la ley de amparo
empiezan a partir de ahora. Retroactividad quiere decir al pasado. En materia procesal, como son una serie de pasos en los juicios, los pasos o las etapas previas no se van a tocar, pero las etapas futuras se regirán por las reformas a la ley de amparo. Aquí no hay ninguna retroactividad, no se afecta ningún derecho de los justiciables. El amparo será más breve, los plazos serán más cortos, los jueces tendrán que resolver más rápido. Habrá procedimientos que se están ajustando a partir de la reforma, pero esto no es retroactivo, en lo más mínimo. Todos aquellos derechos adquiridos en los juicios de amparo en trámite son intocables e intocados. No hay retroactividad. Cuando se dice que hay retroactividad a medias, que hay un engaño, que hay un amaño, se está mintiendo a la gente. No hay tal, es a futuro. Las etapas que no han concluido, las etapas nuevas, se regirán por la reforma a la ley de amparo. Esto es perfectamente constitucional, lo ha establecido así la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde hace décadas. Esta es una doctrina jurisprudencial añeja y no se puede hoy venir a engañar a la gente diciendo que es retroactivo algo que no lo es. Quizás deberíamos ver a qué intereses responden quienes hoy critican esta reforma, que lo único que busca es hacer un juicio de amparo más ágil, más cercano, más claro y corregir algunos excesos que ya hemos explicado. Muchas gracias.